La presentación de hoy, que os la pueden pasar luego si queréis, es bastante más amplia. Yo voy a correr un poco para que tengamos una idea general, pero cualquier cosa que queráis luego, pues pedís mi correo o lo que sea y os contestaré encantados, ¿vale? Un poco lo que vamos a estar viendo es cómo la digitalización es un hecho que es necesario para que las empresas sean competitivas y puedan sobrevivir en el entorno actual, y vamos a ver un poco lo que nos ha pasado con la inteligencia artificial, ¿no? Algo que realmente ya existía y se aplicaba, pero que con la inteligencia artificial generativa pues ha sido como una bofetada para todos, y nos parece que de repente en 2 días íbamos a tener aquí a Skynet, ¿no?, con máquinas ya controlando el mundo. Seguramente la expectativa para los más frikis, siento deciros que no va a ser así, no estamos tan avanzados, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer, que la capacidad computacional que tenemos para poder democratizar también el acceso a este tipo de tecnología cada vez es más fácil, y que sí que es una ayuda, ¿no? Simplemente que como todo lo demás hay que saberla utilizar. Entonces, bueno, un poco lo que estábamos hablando. Las empresas se tienen que adaptar y cada vez con una curva de aprendizaje en mucho menor tiempo, ¿no? Y para ello la digitalización, de lo que venimos oyendo mucho tiempo, pues ha sido necesaria. ¿Y en qué pilares creemos que se ha sustentado en las grandes empresas para poder ser un éxito? Pues evidentemente en todo lo que tenía que ver con el avance de tecnología, el que realmente podamos impulsar transformaciones de procesos. Hay una parte también de cómo nos comunicamos, ¿vale? Y por eso señalamos las redes sociales. La manera en que nos relacionamos, tanto interna como empresarialmente, se ha visto modificada y nos hemos tenido que adaptar también a ello. Y evidentemente la relación con los clientes, ¿no? Ya no es tanto que conoces a alguien en quien confías, y las emociones hay que manejarlas de otra manera cuando los puntos de contacto son mucho más digitales, ¿no? Y tienes que conseguir una cercanía y un uso que haga fácil la experiencia de las personas para que realmente quieran trabajar en ella. ¿Cómo entendemos nosotros la transformación digital, ¿no? Pues al final la transformación digital son 4 ejes clave de trabajo, ¿no? Uno de ellos, como hemos dicho, es todo lo que tiene que ver con los procesos internos de la organización, es decir, el que yo pueda cambiar el cómo hago las cosas dentro de la propia organización. Tiene que ver mucho con cómo soy capaz que las personas se adapten a esos procesos, ¿vale? Y seguramente luego os lo van a explicar mucho mejor, pero no existe transformación digital si no existe un acompañamiento y una cultura con las personas que tienen que acompañar esa transformación digital y son las que realmente van a hacer que sea viable o no. Tiene que ver mucho con cómo somos capaces de cambiar nuestros puntos de contacto y nuestros canales de comunicación y de venta. Y por último, el entendimiento del cliente, lo que hemos dicho. Es muy importante que ahora que estamos más lejos presencialmente y que las confianzas no siempre van a ser de uno a uno, el modelo que tengamos sea realmente efectivo y sí genere cierta empatía. Es importante que dentro de poco, cuando empecéis a hablar con un chatbot por llamada y no sepáis, si no se os avisa de que es un asistente virtual, ese asistente virtual sea lo más cercano a una persona y que para vosotros la interacción no genere un rechazo porque estáis hablando de una máquina que no os escucha, ¿no? Que es el problema que siempre hemos tenido con los números de los call centers. Poco a poco veréis que los call centers cada vez van a ser más automáticos, pero con voces más reales y con interacciones mucho más humanas, aunque sea una máquina lo que esté por detrás. Y luego un punto importante, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos hablado de la inteligencia artificial, que os decía que ha aparecido, aunque lleve existiendo desde los años 60, ¿vale? La irrupción de la IA generativa ha hecho que pensemos que ya es inteligente. ¿Por qué? Porque utiliza nuestro lenguaje. Y la única inteligencia que tiene es que sabe decir qué palabra tiene que venir después de la que esperamos que venga. Y eso ya le ha aportado que le demos más atribuciones de las que realmente tiene. Pero sí que es verdad que tiene un uso muy importante, que es capaz de automatizar y de mejorar los procesos que se hacían a día de hoy, y desde luego que es mucho más cercana para cualquiera que interactuamos con ella que un algoritmo que simplemente nos da un resultado, ¿no? Y aquí sí que me gustaría destacar mi visión, y lo apunto muy centrado lo de mi visión, en que en Europa sí que hemos hecho una cosa bien, que es la regulación. Aunque mucha gente se queje que la regulación es muy prematura, que es muy ambiciosa, que nos deja atrás,
tiene un punto muy importante, que es el mismo punto que tenía la GDPR. El cliente está en el centro y lo que protegemos son las personas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que realmente todos como usuarios tengamos derecho de entender qué se hace con nuestra información, qué se hace con nuestros datos y para qué se utilizan. Y que en un momento dado, si yo estoy hablando con un asistente virtual que es una máquina, para evitar cierta frustración o evitar ciertos comentarios, sea consciente de que estoy hablando con una máquina y no con una persona. Pues eso que nos exige la ley, que en otros casos se ve como algo negativo, para mí es algo muy positivo y creo que sí que lo hemos hecho muy bien, ¿no? En cuanto a la evolución, pues aquí lo que podéis ver es unas imágenes, ¿no?, de cómo se han ido acelerando los procesos de mejora en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, pues tanto de imagen como de capacidades de lenguaje, ¿no? Y si os dais cuenta, el nivel de realismo que teníamos de febrero del 22, que es la primera capa de Harry Potter, a noviembre del mismo 22, es bestial, ¿no? O sea, se mejoró en muy poco tiempo y los entrenamientos de los modelos se han mejorado en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque han tenido acceso a muchos datos. Ahora hay ciertas personas que ya dicen que ese crecimiento exponencial, porque hemos sido capaces de meterle todo lo que había en Internet, empieza a ser más finito. ¿Por qué? Porque no tienes nuevos datos con los que entrenar. Y esto es una parte importante y una parte de la que hay que ser muy conscientes. Todo lo que estamos generando, todo lo que aprende los sistemas que vayamos generando, están basados en los datos que les estamos introduciendo. Los sesgos, las cosas que va a aprender, que no nos gusta de nuestra sociedad, también las aprende con esa misma velocidad, porque la información que le metemos es la que tenemos y que muchas veces no es ni la más correcta ni la más filtrada. Por eso hay muchas voces críticas también en cómo se hicieron esos entrenamientos, ¿no? Y por eso ahora lo que tenemos que hacer es entender bien cómo han aprendido, evolucionar bien ese aprendizaje y volver a reentrenarlos. Y lo que hablábamos, sí que es verdad que cuando entramos en ChatGPT y lo estamos usando, es un chat y es muy sencillo, pero el realmente desarrollar este tipo de sistemas por detrás tiene ciertas complejidades, ¿vale? Para que esas complejidades funcionen de forma correcta, lo que tenemos que establecer es diferentes elementos y planes de trabajo que nos ayuden a desarrollarlas y a implantarlas. Porque luego lo veremos, no siempre vamos a generar todos nuestro propio modelo de lenguaje, muchas veces vamos a utilizar algoritmos de terceros. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar a esos algoritmos de terceros o a esos modelos de lenguaje a hablar el idioma de nuestra propia compañía o de lo que queremos que aprenda. Y para eso sí que tendremos que hacer diferentes puntos de cómo priorizar cuál es el foco de la inteligencia artificial que queremos usar con un caso de uso, cómo vamos a adaptar ese entrenamiento, con qué datos lo vamos a hacer y cómo lo vamos a preparar, qué coste tiene, porque igual estamos pensando en hacer un chatbot para asistir a nuestros clientes con la IA generativa súper chula y con una voz, pero es que realmente un modelo mucho más sencillo y mucho más barato nos va a valer, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta no solo el coste económico que lo tiene, sino también el ambiental. Los modelos de inteligencia generativa consumen muchísima energía y eso sí que tiene también un punto de poca sostenibilidad que todavía no se habla mucho, pero que también veremos que lo vamos hablando, ¿no? Y luego para mí, de todo lo que viene aquí, lo que veremos luego también de las personas, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado en los bancos? Pues bueno, a mí me gusta bastante esta slide porque lo que estamos intentando decir es que la evolución del banco va a un banco hiperpersonalizado. Que la idea es, igual que a día de hoy tenemos marketplace o tenemos redes sociales que nos van filtrando en base a nuestros gustos lo que queremos, el objetivo es que el banco sea capaz de ofrecer a cada cliente un producto mucho más personalizado que un tipo de interés genérico en base a 4 elementos de riesgo, ¿no? Pues igual las hipotecas tienen que ser mucho más afines al grado de riesgo que puede tener la persona y a la situación de la persona y al sitio donde vive la persona, ¿no? Pues esto que a día de hoy es mucho más manual, lo que estamos pretendiendo es que sea mucho más automático y que aunque tenga un control humano, porque siempre va a tener que haber un control humano que asegure que los procesos cubren sobre todo las bases éticas, que aseguren que garantizamos la inclusión de las personas en el sistema financiero y que evitamos generar nuevas vulnerabilidades, sí que lo que queremos es que el time to market sea mucho más corto y que estemos preparados para las necesidades que el cliente va a tener antes de que llegue, ¿no? Para todo esto, pues bueno, insisto, guerra del talento, y esto va a ser algo que lo vais a ver y que lo vais a sufrir tanto en el entorno laboral como yo creo que en la vida en general, ¿no? Cada vez hay más gente que sabe menos
y le cuesta más especializarse en algo, todo lo que tiene que ver con la parte más de tecnología y todo lo que tiene que ver con marcar los planes. Es importante que no queramos usar la inteligencia artificial para un todo, sino que vayamos por casos de uso y lo vayamos haciendo incremental. ¿Cómo lo hemos hecho en el banco? Bueno, pues en el banco lo primero que hicimos fue generar 2 objetivos principales. Uno de ellos era cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para conocer mejor a nuestros clientes, como ya veníamos haciendo con modelos más tradicionales, y todo lo que tenía que ver con la eficiencia y la productividad. ¿Cómo soy capaz de utilizar estas herramientas para que realmente el trabajo de las personas sea más sencillo y, sobre todo, evitar hacer tareas repetitivas que no aportan ningún tipo de valor y que muchas veces, incluso para una persona, pueden ser poco motivantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, vas generando diferentes ideas que vayan obteniendo un mayor incremento de valor en los casos de uso que vas haciendo. Lo primero, cosas muy pequeñas, probar la tecnología, probar los costes, probar cómo se encajan y poco a poco, a partir de ahí, ir ampliando para poder hacer nuevos proyectos o elementos que ya sean más ambiciosos hasta que lleguen a proyectos grandes donde realmente lo que te estás planteando, por ejemplo, es cómo voy a cambiar la conversación con mi cliente con un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y voy a sustituir el call center para que realmente sea mucho más ágil. Hablábamos antes, o me han presentado, referente a lo a la generación de talento data dentro del banco. Nosotros tenemos un programa que se llama Colectivo Data, que precisamente lo que intenta es captar a gente joven o recién formada en temas de este tipo y generar carreras que les permitan tanto un crecimiento vertical como un crecimiento horizontal, técnica y funcionalmente. No vamos a una cultura tan jerárquica como antes y vamos a culturas donde realmente estamos mucho más aplanados y lo que buscamos son matrices de trabajo combinado entre lo que son las direcciones, las especializaciones técnicas y las especializaciones funcionales. Cada vez surgen más perfiles, de los perfiles que ahora estamos hablando, de Prompt Engineer, de Digital Tech Lead Bot, etcétera, etcétera. Todo esto nace al albor de la modernidad de la IA y del poco conocimiento y esto se simplificará. Igual que todo lo que es la burbuja de talento y de coste que está habiendo, pues seguramente llega un momento también en que se estabilice. Pero ahora mismo sí que estamos en un momento completamente efervescente donde incluso tomar a veces decisiones de qué quiero estudiar o por dónde quiero tirar pueden complicarse precisamente por eso, ¿no? Y luego, pues bueno, al final es importante que diferenciemos, ¿no?, entre lo que es alguien experto y lo que es un copiloto. Al final, el experto va a ser quien a base de experiencia ha conseguido un conocimiento completamente diferencial y que es capaz de tomar decisiones y es capaz de ayudar a las personas, ¿no? Cuando hablamos de un copiloto, pues hablamos de alguien que no tiene la misma capacidad de raciocinio humano, que realmente puedes usar sin tener ningún tipo de conocimiento y que es una herramienta que te hace la vida más fácil, ¿no? Lo que estamos buscando es que esos copilotos que ya tenemos en muchas aplicaciones pasen a la vida empresarial y nos sirvan para que muchos trabajadores también puedan ser más eficientes, ¿no? Nosotros en el banco sí que es verdad que hemos empezado con proyectos en los que, aunque en una parte de conocimiento del cliente sí tratamos información más comercial y de gestión, no hemos abierto todavía nada que pueda afectar a la relación con el cliente. No estamos haciendo proyectos de front, por así decirlo. Sí que hemos hecho copilotos para gestores que sí que están viendo cómo les puede ayudar un ChatGPT en respuestas de productos complejos a la hora de poder asistir a un cliente, pero no lo hemos abierto todavía a clientes porque creemos que ni el momento de madurez es el suficiente y a veces todavía, si os suena el concepto de alucinación, por mucho que entrenes sigue haciendo alucinaciones dentro de los modelos de lenguaje. Con lo cual, equivocarte en una respuesta, por ejemplo, de un TAE a un cliente, va a generar una frustración tanto al cliente como al banco si luego no puede cumplirlo. Con lo cual sí que es verdad que en esa parte lo hemos dejado un poco más para adelante. Y lo que hemos hecho ha sido proyectos muy internos que sí que veíamos que tenían una mejora, sobre todo de eficiencia a corto, y que nos permitía tanto probar la tecnología como modelizar bien costes, etcétera. Punto importante, lo que hemos dicho de los datos. Los datos son los que alimentan todos nuestros modelos y aquí hay que tener una cosa muy clara. Hasta ahora nosotros usábamos unos datos muy concretos que teníamos de todo el entorno que teníamos bien gobernado, controlado, etcétera. Se genera mucha más información que no éramos capaces ni de atender ni de procesar. Ahora lo vamos a hacer. Esa información va a empezar a entrar a los sistemas. Ojo con lo que metemos en los sistemas porque como no seamos capaces de gobernarlo, entenderlo y controlarlo, al final el resultado va a ser tan bueno o tan malo como la información que metemos.
muchos de los fallos de los grandes chatbots que se fueron generando en su momento por Microsoft, etcétera, etcétera, el problema es que como aprenden de lo que interactuamos y de lo que hay en la red, si yo le meto mensajes fascistas, aprende a ser fascista, ¿no? Entonces, aquí sí que hay un punto muy importante y todo lo que tiene que ver con un gobierno de datos desestructurados en el que estamos muy verdes, va a ser necesario. En la parte más regulatoria, en la parte más de datos estructurados, tenemos GDPR, que es la ley que protege a los usuarios individuales y te dice cuándo puedes usar qué datos y cuándo no. Tenemos temas de riesgos en el caso de la banca. Bueno, pues todo esto tendrá que llegar también al resto de la información, ¿no? Y por eso hablamos del concepto de Data IR Ready. ¿Cómo vamos a preparar la información para que los modelos realmente los puedan utilizar y los puedan aplicar de forma correcta? Y a partir de ahí pasamos al siguiente concepto, ¿no? Hablábamos antes de gobierno, hablamos luego de contextualización y de ordenar los datos, pues vamos a hablar de conocimiento. Los sistemas de inteligencia artificial al final lo que van a hacer es contener conocimiento que vamos a tener que utilizar y que explotar para poder mejorar el cómo hacemos los procesos. Y al final, este camino de cómo vamos a conseguir ordenar, clasificar, entender y hacer accesible la información mediante sistemas de gestión del conocimiento será la clave para que los modelos que queremos productivizar funcionen. Aquí un poco lo que os decía, ¿no? Antes de ponernos a desarrollar nuestros propios modelos, tenemos que pensar bien qué costes tienen y si tiene sentido que lo generemos o aprovechemos uno ya existente y lo reentrenemos para su uso, o si realmente en algunos casos el desarrollo propio está justificado por la flexibilidad, por la capacidad de adaptación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que vamos a verlo en 3 niveles. El nivel de cómo vamos a adquirir los datos, trabajar con los datos, o si vamos a comprar datos o vender datos, todo lo que tiene que ver más con la parte de algoritmia, de si lo que vamos a utilizar son algoritmos propios desarrollados por nuestros data science o adaptados de los que generan otras compañías, y sobre todo la última parte de lo que hemos ido señalando, de cómo vamos a ser capaces de que estos sistemas se integren con las personas que lo van a usar. Lo que hablábamos antes, la cultura, las personas. Yo puedo tener un sistema maravilloso, pero si ese sistema no genera cierta empatía y no genera cierta satisfacción de uso para el cliente, ese sistema va a morir. Se habla mucho de que precisamente lo que va a haber es cada vez más empresas que publiquen sus propios modelos y que los pongan a disposición de terceros, tanto con beneficio o también potenciando todo lo que es el open source. Y aquí sí que es importante deciros que de lo que más hemos aprendido, el tema es calidad del dato. Si la calidad del dato, por ejemplo, cuando entrenamos un modelo con manuales no es correcto porque los manuales son versionados y cada uno se contradice, el modelo va a volverse loco. Entonces depende, a veces dirá bien y a veces dirá mal, porque tú le has dado documentación donde las cosas no estaban claras y él aprende de eso. Entonces, preparar la calidad de la documentación con la que reentrenamos los modelos es básica. Todo lo que tiene que ver con despliegues de plataformas, tecnologías, es complicado y en las empresas, y cuanto más grande, más difícil, sobre todo por los temas de seguridad. Y todo lo que tiene que ver tanto con reforzar los equipos con talento como mezclar a negocio. Es muy importante, y yo creo que en la digitalización lo vemos, tecnología no es un departamento que da un servicio a terceros. Tecnología es un departamento que cada vez tiene que estar más integrado en proyectos con terceros que se hacen de forma iterativa. Y hacer de forma iterativa los proyectos y que negocio esté con ese concepto de ownership del proyecto y participando de forma activa con tecnología es básico para que cualquier proyecto de los que llegan ahora mismo se ponga en uso, se pueda insertar en la cultura y ayude, ¿vale? Como conclusiones, creo que voy más o menos en tiempo. Vale, a ver, ya está aportándonos valor la inteligencia artificial. Si todos habéis usado ya ChatGPT, de vez en cuando nos ahorra el tener que hacer un resumen o nos corrige cómo nos estamos expresando. Es decir, las soluciones ya nos aportan valor. Ya nos aportaba valor la inteligencia artificial, aunque no fuera tan molona como los lenguajes los lenguajes ahora, ¿vale? Pero llevamos mucho tiempo trabajando con modelos que ya nos ayudaban a detectar o prevenir elementos, mejorar los scorings de crédito, etcétera, etcétera. Simplemente que este salto sí que es verdad que nos ha ayudado a que la gente lo tenga mucho más cercano y a que pueda aprovechar herramientas que lo que van a hacer es facilitar las tareas más tediosas, ¿no? Sobre todo para mí ese es el foco.
el cómo somos capaces de dedicar menos tiempo a esas tareas repetitivas de buscar V, de copiar y pegar, de hacer un resumen, todo eso nos lo va a hacer bien los Copilot o nos lo van a hacer bien los lenguajes de los Large Language Models, ¿vale? Los modelos de lenguaje. Lo que es importante es que empecemos a dar un valor añadido a las cosas y que, como no vamos a perder el tiempo en eso, nos metamos más en innovar, en mejorar nuestros productos, nuestros servicios, nuestro concepto, nuestra cultura y nuestra relación con los clientes, ¿no? Y sobre todo lo que hemos dicho, no nos olvidemos de que esto al final es una tecnología y que la tecnología sin un acompañamiento, sin una concienciación de todas las escalas de la organización y sin un aprendizaje y un acompañamiento para que todos seamos capaces de adaptarnos y utilizarlo en nuestro día a día, pues no va a valer de nada, ¿no? Con lo cual aquí sí que es verdad que las empresas tienen que hacer esto accesible, que tienen que enseñar y acompañar a la gente a empezar a utilizarlo y también poner ciertos límites para que la gente no piense que con estas herramientas es capaz de no trabajar. No estamos en ese momento y todavía nos queda mucho para ello, pero sí van a ser una ayuda. Y poco más. No sé si alguno...